Hola, ¿qué tal? Saludos. Te saluda LatinCubes. En esta ocasión traemos un tutorial para poder resolver este cubo. Este cubo se le llama Face Turner Octahedron. ¿Por qué Face Turner? Porque primero gira así, conforme a su cara. No gira como el típico Pyraminx que nosotros conocemos, cual giro es de esta manera. En este caso, este cubo no gira así, sino que gira como si fuera así. Aunque pareciera que fuera lo mismo, no es lo mismo por el giro. Entonces quitamos esto de aquí y comencemos con el tutorial. Lo primero que debemos saber es que este Face Turner Octahedron, como su nombre lo dice, tiene 8 caras. Tenemos 4 y 4. Entonces por eso se le llama Octahedron. Y se le llama Face Turner, como les dije anteriormente, por su modo de girar. Entonces, tenemos que conocer las 3 tipos de piezas que contiene este cubo. Tiene una esquina, que estas esquinas tienen 4 colores. Tenemos los centros, que son los que tienen un solo color. Tenemos entonces 3 esquinas por lado y 3 centros por lado. Y tenemos las aristas. Estas aristas son las que tienen 2 colores. Entonces esos son los tipos de piezas que tiene. Los movimientos van a ser como un cubo de Rubik. Nosotros miramos el cubo de esta manera. Tenemos R, tenemos L y tenemos U. U como el cubo de Rubik era así. Y U' sería así. Entonces esos son los movimientos que tenemos. Repetimos. R, R', L, R', U, que sería así, y por último U'. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer con este cubo para poder resolverlo? Lo primero que vamos a hacer es orientar correctamente las esquinas. Son 3 por cara. Entonces, en este caso yo tengo 2 verdes. Por ejemplo, necesitaría orientar una verde por este lado de acá. Entonces la buscaríamos y la encontré. Entonces si yo hago este movimiento, tengo 3 caras, 3 esquinas verdes. Pero ¿qué es lo que sucede? No están bien colocadas. ¿Por qué? Porque esta verde y esta verde tendrían que tener un color en común aquí, que sería el morado en este caso. Esta verde con esta verde deberían de tener el gris o el amarillo. Y esta otra verde tendría que tener o el gris aquí o el morado acá. ¿Y cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber qué color va? ¿En qué color? Entonces, sencillo. Si esta tiene verde y morado, tendría que ir a la par de esta. Tendría que ir entonces acá. Si yo coloco esta esquina aquí, lo puedo hacer por intuición, así como nosotros hacíamos en el cubo de Rubik. Un dato interesante, importante para este tutorial. Tienes que conocer, o por lo menos resolver por el método de principiantes, el cubo de Rubik de 3×3, para que tú estés familiarizado con lo que estamos haciendo y no se te haga complicado. Entonces, sigamos. Esta esquina debería de ir acá. Por intuición, si yo hago este movimiento, yo subo aquí, tengo las 2 esquinas verdes con el morado. Entonces tendría que tener la otra verde. ¿Pero qué pasó con la otra verde? Se me perdió. La otra verde entonces la buscamos y dice que está aquí, pero está dada vuelta. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, la bajamos y la colocamos a manera de que al subirla quede viendo el verde hacia arriba. ¿Cómo así? Si yo giro, el verde queda hacia arriba. Entonces, ¿por qué no la coloqué? ¿Por qué no la coloqué en la dirección opuesta? Vamos a regresar el movimiento. Tenía el verde aquí. ¿Por qué no podía simplemente subirla acá? Pues porque si la subía, quien me quedaba arriba era un rojo. Entonces, si yo giro el verde
y yo tengo que la cara verde está aquí, al subirlo, la cara verde me va a quedar arriba. Entonces, tenemos esto. En esta ocasión, solo con ese simple movimiento, se me acomodaron todas las esquinas de todo el cubo. Pero no siempre va a suceder así. A veces vamos a tener que utilizar más la intuición para poder resolverlo. Entonces, voy a desacomodarlo. Ok, regresemos. Vamos a hacer ahora entonces la cara naranja. Regresamos al paso número 1. Tenemos que la cara naranja, tendríamos que tener aquí otra naranja. Si nosotros la buscamos por el cubo, la tenemos acá. Si nosotros la colocamos debajo de la esquina donde debería de ir, ok, debajo así, aquí. Si nosotros hacemos, la colocamos de manera que al girarla quede con la cara hacia arriba. Entonces tenemos la primera cara formada: naranja, naranja, amarillo, amarillo, naranja, naranja, blanco, blanco. Pero en el caso anterior ya nos quedaba formada esta cara y todas las demás caras. En este caso no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, colocamos la cara que tenemos formada abajo y empezamos a tratar de poder colocar una de las otras caras que tenemos al lado. ¿Cuáles caras serían? Si tenemos la naranja aquí, tendríamos la cara blanca aquí, o tendríamos entonces la cara morada, o tendríamos entonces la cara amarilla. Tenemos tres caras que posiblemente se pudieron haber formado. Repito, morada, blanca o amarilla. Entonces, necesito dos caras para poder formarlo. Vamos a buscar la otra blanca, girando. Pero si yo giro, no tengo ninguna otra blanca. Entonces, vamos a probar con la otra cara. Tenemos naranja. Vamos a probar con la cara morada. Giro. Y nada. Entonces vamos a probar con la tercera cara, que sería la amarilla. Giro. Y ahí está. Entonces tengo dos caras. La naranja y la amarilla. Nosotros tenemos las dos caras. Vamos a colocar una abajo. Así. Y vamos a girar el cubo de manera que nos quede la otra cara que formamos a mano izquierda. ¿Ok? Repetimos. Si tenemos la cara naranja abajo, entonces a mano izquierda debería estar la otra cara que nosotros formamos. Y así es como vamos a agatomar el cubo. ¿Ok? Nada difícil, ¿ok? Tenemos la cara naranja. La colocamos abajo con esta línea viéndonos a nosotros, y de mano izquierda debería de estar la otra cara que formamos, que es la amarilla. Entonces tomamos el cubo así y vamos a hacer este movimiento. Tienen que quedar estas tres así, una punta viéndonos hacia nosotros, y vamos a hacer este movimiento: R', L, R y L'. Entonces, ¿qué pasó? Se acomodaron estas caras, pero al parecer no tenemos acomodadas las otras. Pero eso es solamente una ilusión óptica. Si yo giro y busco la otra, automáticamente todas se me acomodaron. Entonces, ese sería el primer paso. El segundo paso va a ser acomodar los centros. Ok, recordemos, los centros son los que tienen un solo color. Entonces, primero vamos a escoger una cara, la que más nos gusta. A mí siempre me ha gustado trabajar en este cubo con la cara morada. Entonces tengo ya un centro morado ya bien colocado. Entonces solo voy a buscar otro. Si nosotros simplemente giramos sin desacomodar las esquinas, podemos buscar por otro centro bien colocado. Pues en este caso pues no tengo ninguno. Tratemos por este otro lado. Pues al parecer tampoco, tuve mala suerte. Entonces, no hay problema. Vamos entonces a buscar los otros dos centros que tienen que ir en estos dos lados de aquí, por todo el cubo.
Tenemos que uno tenemos aquí. Entonces, ¿qué sucede con este centro? Este centro debería estar en uno de estos dos lados. Vamos entonces a moverlo acá para después de tenerlo aquí, tenerlo en el movimiento para poderlo ahí. ¿Por qué? Porque este lado, si yo lo muevo, por más que lo muevo, nunca me va a llegar a la cara morada. Entonces, la cara morada está aquí y no está en el movimiento de esto, de este otro centro. Entonces, vamos a mover el centro a uno de estos dos lados. ¿Por qué? Porque si yo este centro gris, que si es ahí donde yo quiero colocar este centro morado, lo muevo hacia la cara morada, entonces quedaría en la cara morada, pero no está ahí. Entonces tengo que colocar este morado aquí para poderlo mover hacia ahí. Entonces vamos a hacerlo. Este es otro algoritmo que deberías de anotar para poder girar solamente los centros. No gira nada más en el cubo. Aparentemente al inicio vamos a tener un poco de susto porque parecerá que vamos a mover todo el cubo, pero no. Simplemente vamos a girar todos los centros. Entonces el movimiento es, fíjate a dónde está este centro. Está en esta parte de aquí. Tomamos el cubo de esta manera y vamos a hacer este movimiento. R'. Como nosotros queremos mover este centro a mano derecha, entonces el movimiento próximo va a ser así, que en este caso sería U. Entonces sería R normal, otra vez U. R', U, R normal y U. Entonces ya tengo, si ustedes se recuerdan, este centro estaba aquí. Giré ese centro hacia aquí y nada se desacomodó. Entonces ahora ya lo tengo colocado de manera que al meterlo aquí, no hay, ya queda en el movimiento. Entonces, hasta ahorita tengo dos centros colocados. Vamos por el tercero. Tenemos aquí. Si yo muevo este centro hacia aquí, entonces yo lo puedo mover aquí. Pero ya cuando nosotros tengamos otra cara formada, ese movimiento simplemente no va a ser así de fácil. Entonces vamos a tener que utilizar un poco la noción o la lógica para poder hacerlo. Pero en este caso no. Entonces, tenemos el otro centro aquí. Si yo lo muevo hacia aquí, entonces este movimiento me lo llevará hasta acá. Recordemos que podemos mover esto libremente ahorita porque no hay otra cara formada más que la que estamos formando. Entonces, vamos a mover así. Lo coloco de esta manera. Y hacemos R', U, R normal, U, R', U, y R normal, U. Entonces lo moví de estando aquí hacia acá. Ya tengo entonces el movimiento para poderlo mover aquí libremente. Ahora, ya teniendo esta cara formada, los demás movimientos ya no solo van a ser libres. ¿Qué quise darles a entender? Lo vamos a ver ahorita en este caso. Ya tengo una cara formada. Quiero entonces formar la otra cara verde. La tengo acá. Si yo muevo libremente, entonces deshago la cara morada. Lo que sucedía en el cubo de 4x4, 5x5, 6x6, 7x7. Para el momento de colocar los centros a las caras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hacíamos en el cubo de 4x4, 5x5 y etcétera. Vamos a moverlo de manera que lo podamos desplazar y después regresar la cara que deshicimos. Para eso entonces vamos a tener que tener un centro colocado en el movimiento del otro centro que debemos de hacer. Muchas palabras, vamos a hacerlo. Tengo así. En este caso quiero mover estos centros hacia el movimiento izquierdo en contrarreloj.
entonces el movimiento va a ser así. R' siempre, pero en vez de ser U, lo voy a hacer U', porque quiero mover hacia la izquierda. U', R normal, U', R', U', R normal y U'. Entonces ustedes se pueden fijar que teníamos aquí y ahora tenemos aquí y aquí. Entonces, al venir yo y colocar este aquí, puedo girar la cara, como lo hacíamos en el de 4x4, 5x5, girar la cara y luego regresar para poder rehacer la cara morada. Lo vamos a hacer. Introduzco el centro, si ustedes se fijan lo moví, la cara se deshizo, la cara morada. Entonces ahora vamos a moverlo de modo que lo quitemos este centro del movimiento que tenemos que hacer al momento de regresarlo. Entonces, cogemos la cara así. R', quiero girar esto hacia la derecha, entonces vamos a girar hacia la derecha. Entonces sería U, R normal, U, R', U, R normal, U. Entonces, tengo los dos centros y ya puedo regresar el centro al estado original para poder tener entonces dos caras formadas. Y esto vamos a hacer en todas las otras caras de este cubo. Lo voy a hacer, voy a adelantar el video y es un movimiento repetitivo. Bien, entonces tenemos las últimas dos. Tenemos esta y tenemos esta. Para poder meter esta amarilla aquí, debo de colocarla aquí. Perdón, debo de colocarla aquí para poder meterla aquí, girarla y luego regresar el movimiento para poder acomodarla. Entonces, vamos a hacerlo. R normal. U. Entonces ya la tengo en movimiento para poder colocarla aquí. Simplemente vamos a hacerlo entonces. La subo. Se me movió esto. Pero al girarlo nosotros hacia la izquierda queda espacio para poder regresarlo. Entonces, en este caso la quiero girar entonces la cara hacia el lado izquierdo. Y entonces ya podemos regresar la que se nos había movido y tenemos entonces todas las caras con todos sus centros y las esquinas bien colocadas. Podemos ver que ya tenemos los centros bien colocados. Ese era el segundo paso. El tercer paso ya es acomodar las aristas en lugar donde deberían de ir. Bueno, ahora vamos con el tercer paso. El tercer paso consiste en colocar las aristas. Ya colocamos las esquinas, colocamos cada uno de los centros y ahora toca entonces colocar las aristas. Nosotros hemos ido aprendiendo un movimiento el cual lo que hace es girar lo interno de cada cara hacia la derecha o hacia la izquierda según nosotros hemos querido hacerlo. Entonces ese mismo movimiento, además de mover los centros, entonces también mueve lo que son las aristas. Entonces, solo para que nosotros podamos ver de qué estamos hablando, si yo quiero mover, aquí tengo la cara anaranjada, tengo una arista anaranjado con morado, esta arista debería de ser aquí. Si yo quiero mover esto hacia aquí, hago el mismo movimiento que hice para poder girar los centros, entonces me girará la arista hacia acá. Entonces el movimiento sería R', y como queremos girarla hacia la
izquierda, entonces el movimiento será U', R normal, U' de nuevo, R', U', R normal y finalizamos con U'. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Movimos la arista morada anaranjada que estaba aquí, la movimos hacia acá. Entonces, este movimiento lo vamos a ir haciendo para ir acomodando cada una de las aristas. Yo decido en este momento completar la cara morada. Entonces, voy a completar la cara morada, la cara azul, la cara blanca y la cara anaranjada. Teniendo en cuenta que esta y esta van a ser las últimas en formarse de esta etapa. Pero podemos ver otro ejemplo entonces. Busquemos la morada con el azul. Si nosotros la miramos, está acá abajo. Entonces, lo que debemos hacer, si nosotros utilizamos la lógica, nosotros miramos que esta arista ya está bien colocada, pero que hace falta colocar esta arista. Si yo giro esta cara acá, esta se me colocaría aquí. Entonces, al mover yo esta aquí, puedo regresar el movimiento para que al momento de que esta que se me movió aquí, lo gire aquí, se me quedarán estas dos colocadas. Lo vamos a hacer. Antes de mover esta hacia aquí, voy a mover esta hacia aquí, esta aquí, para después introducir esta aquí, para después regresarlo. Lo vamos a hacer. Como lo que R normal, U. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Esta que estaba aquí se giró para acá y la que estaba aquí está aquí. Entonces, al meter esta, al introducir esta aquí y regresar esta cara, entonces esta estará aquí. Vamos a hacerlo. Cogemos el cubo así, para moverla de aquí hacia acá. Necesito ir a la derecha, entonces el movimiento será siempre R', U', y U'. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Lo que sucedió fue que ahora estamos capacitados para poder regresar el cubo a girarlo de esta manera, hacia acá. Si yo giro esta aquí, esta se me va a girar aquí, entonces hacemos este giro aquí. Lo vamos a ver. Podemos ver entonces que al regresar la cara, esta que introdujimos desde aquí quedó colocada en su lugar, en la cara azul, y la morada con naranja está colocada en su lugar. Y esto mismo vamos a ir haciendo para cada una de ellas. Ok, aquí nosotros ya quedamos con las últimas 4 aristas para colocar. Aquí tenemos entonces que utilizar bastante la lógica. Si yo miro que el espacio que esta arista tiene que ir es acá, entonces si yo coloco esta arista aquí, entonces luego no podré colocarla aquí, porque entonces desacomodaré esto. Entonces, lo que debo de hacer, desacomodaré de esto. Entonces, lo que debo de hacer es rotar esta cara hacia aquí, para rotarlo aquí, para introducir esta arista aquí, devolverla a su estado original y luego, como deshago esta cara, regresar esta cara a su estado original. Lo vamos a hacer. Ok. Entonces tenemos el caso, uno de los casos más difíciles, que es cuando nosotros quedamos que tenemos dos
que deberían de ir aquí y 2 que deberían de ir aquí. Entonces, debemos de utilizar la lógica para poder llegar a Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a girar esta hacia aquí, se nos va a desacomodar esto. Pero entonces vamos a girarla así para acomodar de nuevo esto y volver a acomodar a girar esto. Lo vamos a hacer. Esta la quiero colocar aquí, entonces sería R'. Entonces tenemos esto aquí bien colocado, pero desacomodamos esto. Entonces, si yo giro esto conforme a las manecillas del reloj, me va a dar la oportunidad de volver a arreglar esto para volver a acomodar esto. Porque si nosotros nos fijamos, esto ha girado. Esto debería ir de aquí y esto debería ir de aquí. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, ya tenemos algo que podemos entonces mover para acomodar esto aquí. Entonces vamos a acomodar esto aquí. Ok, ¿qué tenemos entonces? Recordemos que nuestra cara superior era esto. Entonces, ahora tenemos desacomodado esto. Pero si yo coloco esta de nuevo en su posición, ¿qué nos va a quedar? Esta blanca de nuevo aquí. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra parte superior bien colocada y tenemos nuestra parte inferior. Teníamos 4, ahora solo tenemos 3. Esta debería de ir aquí, esta debería de ir aquí y esta debería ir aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero a llevar esta aquí, pero esto lo vamos a girar colocando esta aquí para poder introducir esta aquí, regresar todo y que todo quede bien. ¿Ok? Ahora tengo la oportunidad de reacomodar la morada aquí y esta aquí. Tenemos entonces solamente las 3 en la misma cara. Pero si nos fijamos, si yo giro esta aquí, esta se quedaría aquí y esta aquí. Y habremos terminado con el cubo. Solo tenemos estas 3. Entonces, vamos a girarlo. El rojo al rojo, el naranja al naranja y el verde al verde. Sería conforme a la manecilla del reloj. Entonces sería R', U, R normal, U, R', U, R normal y U. Entonces habremos terminado con el cubo octahedron, dodecaedron octahedron. Solamente la recomendación para poder resolver este cubo es el movimiento, de estar pendiente de que todo esté bien. Realmente la última recomendación para resolver este cubo es concentrarse muy bien, utilizar bastante lo que es la lógica y no olvidar los movimientos. Aquí les dejo entonces este tutorial, espero les haya gustado, denle like, suscríbanse al canal para poder seguir subiendo videos. Si hay alguno de los cubos que ustedes miran en mi canal que no saben cómo resolverlo y ustedes lo miran ahí, pues me pueden escribir y solicitar un tutorial y yo con mucho gusto pues estaré subiendo ese tutorial. Próximamente, después de este tutorial, vendrá el tutorial del 2×2 y a la espera de sus comentarios. Ya saben, denle like, saludos desde les da Latin Cube y suscríbanse al canal. Adiós, chao.